La mañana era fría cuando abrí los ojos en aquella habitación desconocida. Las paredes blancas y el olor a desinfectante me recordaron dónde estaba. No era un mal sueño como había esperado durante toda la noche. Era real. Mi propia hija me había abandonado en este asilo. Me llamo Olivia Mendoza. Tengo 72 años y hasta ayer creía conocer el significado del dolor. Pensaba que enviudar joven, trabajar hasta el agotamiento para mantener a mi única hija, o ver cómo la artritis deformaba mis manos que tanto habían cosido, eran las pruebas más duras que la vida podía ofrecer. Me equivocaba. Nada duele tanto como ser desechada por tu propia sangre. Mientras observo el techo de esta habitación extraña, recuerdo cada instante del día anterior con una claridad dolorosa. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. Recuerdo cómo Larisa entró en mi habitación con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. Mamá, el doctor Suárez tiene un espacio hoy para revisar tu corazón. Ponte algo abrigado. La clínica siempre está fría. Me había dicho mientras me ayudaba a elegir un abrigo, el azul marino que ella misma me había regalado en Navidad. ¿Quieres que lleve mis resultados anteriores?, pregunté mientras buscaba en mi cajón aquellos papeles que guardaba con tanto cuidado. No es necesario. Ellos tienen todo en el sistema, respondió apresurándome. Ahora entiendo su urgencia. No quería darme tiempo para pensar, para sospechar. El trayecto en coche fue silencioso. Yo miraba por la ventana las calles familiares que pronto dieron paso a avenidas desconocidas. ¿Cambiaron la ubicación de la clínica?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Vi cómo sus manos apretaron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No vamos a ninguna clínica, mamá, respondió sin mirarme. Su voz sonaba distante, como si hablara con una extraña y no con la mujer que le dio la vida. ¿Qué quieres decir?, pregunté con el corazón acelerado, aunque una parte de mí ya comenzaba a entender. El edificio apareció ante nosotras, un complejo de 2 plantas, pintado de un beige insulso, con un letrero discreto pero inconfundible. Residencia Los Robles, hogar para la tercera edad. ¿Qué significa esto, Larisa?, pregunté mientras sentía que el aire me faltaba. Ella estacionó el coche y apagó el motor con un movimiento brusco, como quien quiere terminar rápido con algo desagradable. Significa que ya no puedo más, mamá, dijo con una frialdad que nunca le había conocido. Se giró hacia mí por primera vez desde que iniciamos el viaje. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me miraron con una mezcla de determinación y lo que quise creer era culpa. Tengo 45 años y no he vivido mi vida. Mi departamento no es lo suficientemente grande para las 2. Mi trabajo exige viajes constantes y tus medicinas son demasiado caras. Aquí estarás mejor atendida. Las palabras se me atoraron en la garganta. Quería gritarle, recordarle cada sacrificio, cada noche en vela, cada centavo ahorrado para sus estudios. ¿Cómo explicarle que yo había dejado de vivir mi vida a los 27 años cuando quedé viuda con una niña de 3? ¿Cómo recordarle las noches que pasé cosiendo vestidos ajenos para poder pagarle una buena escuela? ¿Cómo mencionarle los pretendientes que rechacé porque no eran buen ejemplo para ella? ¿O aquella oferta para trabajar en el extranjero que decliné porque significaba separarme de mi pequeña? Por favor, hija, no me dejes aquí, supliqué mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. Prometo no dar problemas. Puedo mejorar, ser más independiente. Mi voz se quebraba con cada palabra. Puedo tomar menos medicamentos, puedo dormir en el sofá para no ocupar tanto espacio, puedo cuidar de la casa mientras trabajas. Ya está decidido, mamá, respondió cortante mientras sacaba una maleta pequeña del maletero. Empaqué lo esencial.
El resto de tus cosas las donaré o las guardaré. Lo esencial. 45 años de sacrificio, reducidos a una maleta pequeña. El vestido azul que usé en su graduación. La bufanda que tejí durante sus noches de insomnio. Adolescente, las fotos de su padre. ¿Qué consideró ella esencial de mi existencia? Recuerdo cómo temblaban mis piernas al bajar del coche. Cómo el sol de mediodía parecía burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. Cómo el canto de los pájaros contrastaba con el silencio sepulcral que se había instalado entre nosotras. Caminamos, ella con paso firme, yo arrastrando los pies, hacia la recepción. Una mujer de mediana edad nos recibió con una sonrisa profesional, de esas que han visto esta misma escena cientos de veces. «Bienvenidas a Los Robles. ¿En qué puedo ayudarlas?», preguntó con una voz modulada para transmitir una falsa sensación de hogar. «Tengo una cita para ingresar a mi madre», dijo Larisa, sacando unos documentos de su bolso de diseñador, uno que yo le había regalado con mi pensión del año pasado. «Hablé por teléfono la semana pasada con la señorita Ramírez». «¿La semana pasada?». Mientras yo preparaba su comida favorita, limpié su apartamento y le contaba historias de su infancia, porque me dijo que estaba nostálgica. Ella ya planeaba deshacerse de mí. La traición era doble. No solo me abandonaba, sino que lo había planeado con anticipación, con premeditación. «Ah, sí, la señorita Hernández, ¿verdad?», confirmó la recepcionista revisando su computadora. «Todo está en orden. Solo necesitamos completar algunos formularios y hacer el pago inicial. Los trámites fueron rápidos y eficientes, como si entregar a tu madre fuera tan normal como devolver un libro a la biblioteca. Firmó aquí, iniciales allá, método de pago. Tarjeta de crédito, por favor. Contacto de emergencia. Este es mi número, pero solo para verdaderas emergencias». Y de repente ya estaba hecho. Mi vida había cambiado irreversiblemente con la facilidad con que se firma un cheque. «Señora Olivia, yo soy Teresa, la supervisora», me dijo la mujer mientras Larisa guardaba los papeles en su bolso. «La llevaré a conocer su habitación y las instalaciones. Estoy segura de que se sentirá como en casa muy pronto». ¿Casa? ¿Este lugar aséptico, con olor a vejez y a medicamentos? Mi casa era donde estaban mis recuerdos, mis objetos, mis plantas que cuidaba cada mañana. Mi casa era donde cada rincón tenía una historia, donde cada mueble había sido testigo de una vida completa. Este lugar era el fin de esa vida. Me giré hacia mi hija, esperando un abrazo, una lágrima, una promesa de visitas frecuentes. Algo, lo que fuera, pero Larisa ya estaba caminando hacia la puerta, sin un beso, sin un «te quiero», sin una mirada atrás. «¿Larisa?», llamé con voz temblorosa. Ella se detuvo un segundo, con la mano en el picaporte, pero no se volvió. Su espalda rígida, sus hombros tensos, revelaban incomodidad, quizás incluso vergüenza, pero no arrepentimiento. «Estarás mejor aquí, mamá», dijo con esa voz mecánica que usaba para sus llamadas de negocios. «Te llamaré pronto». Y salió, llevándose consigo el último pedazo de mi corazón que aún no estaba roto. Las siguientes horas pasaron como en una nebulosa. Teresa me mostró las instalaciones con amabilidad profesional. El comedor. Servimos comidas balanceadas, adaptadas a cada necesidad dietética. La sala de televisión. Tenemos cable con más de 80 canales. La sala de actividades. Ofrecemos talleres de manualidades 3 veces por semana. El jardín. Puede sentarse aquí cuando quiera. Siempre hay compañía. Me explicó los horarios, las reglas, las actividades. Yo asentía mecánicamente, pero no escuchaba. Mi mente seguía en la puerta, viendo a mi hija marcharse. La habitación era pequeña pero limpia.
Una cama individual con un colchón demasiado firme para mis huesos cansados. Un armario de melamina blanca que parecía demasiado grande para la poca ropa que había traído. Una mesita de noche con una lámpara de luz fría. Y una ventana que daba a un patio interior donde algunos residentes jugaban dominó con expresiones ausentes. «La cena es a las 6», dijo Teresa antes de dejarme sola. «Si necesita algo, pulse este botón». Me mostró un pequeño dispositivo junto a la cama. Siempre hay personal disponible. Cuando la puerta se cerró tras ella, mis piernas cedieron y caí sentada en la cama. No lloré. Las lágrimas vendrían después, en la noche, cuando la oscuridad me abrasara como nunca mi hija volvería a serlo. En ese momento, solo sentía un vacío enorme, como si mi corazón hubiera sido arrancado de mi pecho. Abrí la maleta lentamente, temiendo y a la vez necesitando ver lo que Larisa había considerado esencial de mis 72 años de vida. 2 vestidos. El azul marino que usaba para las festividades y uno gris que raramente usaba pero que ella decía que me quedaba bien. 3 blusas. Ropa interior suficiente para una semana. Un camisón de algodón. Mi cepillo de dientes. Un peine. Una botella de colonia barata que me había regalado para el Día de las Madres. Mi medicación para la artritis y el corazón. Cuidadosamente organizada en un pastillero semanal. Un álbum de fotos pequeño, de esos que caben en la palma de la mano, con apenas una docena de imágenes. Mi boda con Roberto, el nacimiento de Larisa, su primer día de escuela, su graduación universitaria, nuestra última Navidad juntas. Y sorprendentemente, al fondo de la maleta, envuelta en un pañuelo, la vieja muñeca de trapo que le había hecho a Larisa cuando cumplió 5 años. Lulú, la había llamado ella. La muñeca que durmió con mi hija durante más de 10 años, que secó sus lágrimas cuando murió su padre, que fue su confidente en las noches de tormentas. ¿Por qué habría incluido esto? ¿Un último acto de crueldad? ¿O quizás un destello fugaz de remordimiento? Tomé la muñeca entre mis manos. El tejido estaba desgastado. Uno de los botones que usé como ojo estaba flojo. El vestido que le cosí ya se había descolorido. La abracé contra mi pecho, como queriendo absorber a través de ella el amor que alguna vez mi hija sintió por mí. La cena transcurrió en silencio. El comedor era grande, con mesas para 4 personas. Me senté en la primera silla libre que encontré, junto a una mujer mayor que mascaba lentamente, con la mirada perdida, y un hombre calvo que no dejaba de tamborilear con los dedos sobre la mesa. «Soy Consuelo», se presentó la mujer sentada, frente a mí. Tendría unos 80 años, con el cabello perfectamente blanco recogido en un moño elegante. Sus ojos, vivos y perspicaces, contrastaban con la apatía general que se respiraba en la sala. «¿Primera noche?», asentí sin confiar. «En mi voz. Se nota», dijo con una pequeña sonrisa. «Tienes esa mirada de ciervo frente a los faros. Pero se pasa, todo se pasa». Los otros residentes intentaron ser amables, presentándose, preguntándome sobre mi vida. Manuel, el hombre que tambaleaba los dedos, resultó ser un ex mecánico con 3 hijos que no lo visitaban desde hacía años. La mujer de mirada perdida, Elena, era una viuda sin descendencia que había ingresado voluntariamente porque la soledad en casa era insoportable. Pero las palabras se negaban a salir de mi garganta. Moví la comida en el plato sin realmente probarla y me excusé temprano. «Comprensible», dijo Consuelo mientras me levantaba. «Mañana estarás mejor. No mucho mejor, pero mejor». Esa noche fue la más larga de mi vida. Más larga que cuando di a luz a Larisa durante 18 horas en un hospital público sin aire acondicionado. Más larga que cuando velé el cuerpo de mi esposo Roberto, muerto en un accidente laboral que la empresa nunca reconoció como tal.
más larga que cuando esperé angustiada a que Larisa volviera de su primera fiesta adolescente, temiendo que hubiera bebido o algo peor. Acostada en aquella cama fría, mirando al techo, me pregunté en qué me había equivocado. ¿Fui demasiado estricta? ¿Demasiado permisiva? ¿La sofoqué con mi amor? ¿No le enseñé suficiente sobre la gratitud y el respeto? ¿O simplemente era la forma natural del mundo? Los polluelos crecen y abandonan el nido, ¿no? Pero los polluelos no meten a su madre en una jaula antes de volar. Los polluelos no planean deshacerse de quien les dio la vida. Recordé el día que me enteré que estaba embarazada. Roberto y yo éramos tan jóvenes, apenas comenzando nuestras vidas. Él trabajaba en la construcción, yo como dependienta en una tienda de telas. No teníamos dinero, ni casa propia, ni estabilidad. Pero nunca dudamos. «Será lo mejor que hagamos juntos», dijo él acariciando mi vientre a un plano. Y tenía razón. Larisa fue lo mejor de nuestras vidas. La luz que nos daba fuerzas para seguir luchando. Recordé a Roberto, mi difunto esposo, sosteniendo a nuestra hija recién nacida con manos temblorosas pero seguras. «Nuestra Larisa tiene fuego en los ojos», solía decir con orgullo. «Llegará lejos en la vida». ¿Cuánta razón tenía? Llegó tan lejos que dejó atrás todo lo que le impedía avanzar. Incluso a mí. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, hinchados pero secos. Ya no quedaban lágrimas. Me obligué a levantarme, lavarme la cara y vestirme con uno de los 2 vestidos que ahora constituían todo mi guardarropa. No quería que los cuidadores me vieran derrotada, que mi hija tuviera razón sobre lo mejor atendida que estaría aquí. Tenía mi orgullo, lo único que Larisa no había conseguido quitarme. Durante el desayuno, café tibio, pan tostado, un huevo duro y una fruta que parecía haber sido elegida por su durabilidad más que por su sabor. Conocí mejor a mis compañeros de mesa. Consuelo resultó ser una maestra jubilada de matemáticas que llevaba 5 años en Los Robles. «Mis hijos están en el extranjero», explicó mientras untaba margarina en su pan con precisión quirúrgica. «Podrían llevarme con ellos, pero ¿para qué? Para sentirme una extraña en casas donde no hablo el idioma, donde mis nietos apenas me reconocen. Al menos aquí entiendo lo que dicen en la televisión». Manuel, el ex mecánico, tenía una historia más amarga. «3 hijos, 3 ingratos», dijo con una risa que sonaba a vidrio roto. «Trabajé 16 horas diarias para darles educación universitaria. Ahora son abogado, médico e ingeniero, demasiado ocupados para visitar al viejo que tiene las manos negras por la grasa de los motores que arregló para pagar sus títulos». Elena, quien apenas hablaba, resultó tener una historia diferente. No había sido abandonada. Había elegido este lugar. «La soledad en casa era insoportable», dijo con voz suave, la primera vez que la escuché hablar claramente. «Después de 50 años de matrimonio, las paredes hablan cuando tu compañero ya no está. Aquí al menos hay ruido, hay gente. No es familia, pero es algo». Todos intentaron consolarme a su manera, cada uno desde su propia herida, desde su propia resignación. «El primer día es el peor», dijo Consuelo palmeando mi mano. «Luego te acostumbras». Pero yo no quería acostumbrarme. No quería resignarme a terminar mis días en este lugar, por más limpio y decente que fuera. No quería que mi historia terminara así, abandonada por la única persona por quien lo había sacrificado todo. Después del desayuno, salí al jardín. Era un día sorprendentemente soleado para lo gris que me sentía por dentro. El jardín era bonito, eso debía reconocerlo. Arbustos bien cuidados, algunos naranjos,
bancas distribuidas estratégicamente para aprovechar la sombra o el sol, según se prefiriera. Me senté en un banco bajo un naranjo y cerré los ojos, dejando que el sol acariciara mi rostro, imaginando por un momento que era la mano de Roberto, cálida y reconfortante, diciéndome silenciosamente que todo estaría bien. Por un momento, solo por un instante, sentí paz. Quizás podría sobrevivir a esto. Quizás podría encontrar pequeños momentos de alegría en este lugar. Quizás incluso Larisa recapacitaría, vendría a verme, me pediría perdón. Y entonces lo escuché. El sonido de un motor potente deteniéndose frente al asilo. Abrí los ojos por curiosidad, sin imaginar que ese sonido cambiaría el curso de lo que me quedaba de vida. Era un coche negro, elegante, de esos que solo ves en las películas o llevando a ejecutivos importantes. Un Mercedes, creo. Aunque nunca entendí mucho de marcas. Las ventanas polarizadas no permitían ver quién conducía. La puerta se abrió y un hombre descendió con movimientos seguros. Alto, de porte distinguido, vestido con un traje gris impecable y una corbata azul marino que resaltaba contra su camisa blanca. A pesar de la distancia y de mi vista cansada, había algo familiar en él. La forma de caminar, quizás. O el modo en que se pasaba la mano por el cabello, ahora con algunas canas en las sienes que no recordaba. El hombre habló brevemente con la recepcionista y luego se dirigió hacia el jardín. A medida que se acercaba, mi corazón comenzó a latir más rápido, y no era por mi arritmia habitual. Sus facciones se fueron aclarando. La nariz recta, la mandíbula fuerte, las cejas espesas, las líneas de expresión más marcadas que antes, alrededor de sus ojos, pero indudablemente él. Lo reconocí antes de que llegara a mi banco. Rodrigo, el exmarido de mi hija, el hombre que ella había despreciado, engañado y abandonado por alguien con más dinero hace casi 10 años. ¿Doña Olivia?, preguntó con una voz que mezclaba incredulidad y dolor. ¿Rodrigo?, respondí casi en un susurro. ¿Qué haces aquí? Él se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, aquellos ojos sinceros y cálidos que siempre me habían caído bien, me miraban con una mezcla de sorpresa, confusión y algo más profundo, algo que tarde identificó como indignación creciente. Luego, sin previo aviso, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Estaban cálidas, firmes, con callosidades que me decían que, a pesar del traje caro, seguía siendo un hombre que no temía el trabajo duro. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó con la voz quebrada. Por favor, dígame que está de visita, que vino a ver a algún conocido. No pude contener las lágrimas que había reprimido durante el desayuno, durante la charla con los otros residentes, durante mi intento de encontrar paz bajo el naranjo. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar las palabras que confirmarían su temor. «¡Larisa!», comencé, pero el nudo en mi garganta me impidió continuar. «¿Larisa la trajo aquí?», completó él, con una mezcla de sorpresa e indignación creciendo en su mirada. Asentí levemente, avergonzada de admitirlo, de confirmar que mi propia hija me había desechado como un mueble viejo. «¿Cuándo?». «Ayer», logré decir. Me dijo que íbamos al médico. Rodrigo cerró los ojos un momento, como procesando la información, como tratando de controlar una emoción demasiado intensa. Su mandíbula se tensó y vi cómo respiraba profundamente. 1, 2, 3 veces. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando, siendo un joven sin recursos, prometió construir un futuro mejor para él y para Larisa. «Recoja sus cosas», dijo con firmeza, poniéndose de pie sin soltar mis manos. «La saco de aquí ahora mismo». «Pero, Rodrigo, no puedo irme así», respondí confundida.
Larisa ha pagado. Hay contratos. Yo no tengo a dónde ir. Al diablo con los contratos, respondió, aunque moderó su tono al notar que algunos residentes nos observaban con curiosidad. Perdón por la expresión, doña Olivia, pero no voy a dejarla aquí ni un minuto más. Usted no pertenece a este lugar. ¿Dónde iría?, pregunté con genuina preocupación. La idea de salir de allí era tentadora, pero aterradora a la vez. No puedo volver con Larisa después de esto, y mi pequeño apartamento lo alquilé cuando me fui a vivir con ella. «¿Conmigo?», respondió sin dudar un segundo, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. «Tengo espacio de sobra, una casa grande con habitaciones vacías, y si no le parece cómodo, le conseguiré un lugar propio, pero no aquí, no así». Lo miré fijamente, buscando entender. Este hombre a quien mi hija había herido profundamente, a quien había traicionado de la peor manera, estaba ahora ofreciéndome refugio. Yo, la madre de quien le causó tanto dolor. ¿Por qué, Rodrigo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué harías eso por mí? Su respuesta fue simple pero devastadora en su sinceridad. Porque cuando todos dudaban de mí, cuando ni siquiera tenía para pagar la renta, usted me trató como a un hijo. Cuando Larisa se avergonzaba de llevarme a sus reuniones de trabajo porque era solo un repartidor, usted me defendía. Cuando el mundo entero me veía como un fracasado, usted vio mi potencial. Hizo una pausa y añadió con una voz que mezclaba determinación y emoción contenida. Nadie abandona a la mujer que me trató como una madre cuando más lo necesitaba. Sus palabras me dejaron sin aliento. Recordé aquellos años cuando Rodrigo y Larisa se casaron jóvenes. Él trabajaba como repartidor mientras estudiaba administración por las noches. Larisa ya mostraba signos de ambición desmedida, de impaciencia, de querer más y más rápido. Recuerdo cómo se quejaba constantemente de la falta de dinero, de no poder ir a restaurantes caros, de tener que esperar para comprar ropa de marca. Recordé las noches en que Rodrigo venía a nuestra casa. En ese entonces, yo aún tenía mi pequeño apartamento, frustrado porque Larisa le había reprochado otra vez su falta de progreso económico. Cómo yo le servía un café, lo escuchaba, le daba ánimos. «Tienes algo que el dinero no puede comprar», le decía. «Integridad, determinación, corazón. Mi hija lo verá eventualmente». Pero Larisa nunca lo vio. O si lo vio, no le pareció suficiente. Cuando conoció a Ricardo, un ejecutivo de una multinacional 15 años mayor que ella, no tardó en traicionar a Rodrigo. El divorcio fue rápido y doloroso. Larisa obtuvo lo que quería: una vida de lujos, viajes, restaurantes exclusivos. Rodrigo quedó destrozado, pero nunca dejó de ser amable conmigo, siempre preguntándome cómo estaba cuando nos cruzábamos por casualidad. Ese día cambió todo. Rodrigo habló con la administración del asilo, pagó una penalización por la rescisión anticipada del contrato y, para mi sorpresa, realizó una generosa donación al asilo para los que realmente no tienen a nadie, según dijo con una mezcla de compasión y fiereza protectora. Teresa, la supervisora, me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto cuando fui a buscar mis cosas. «No todas tienen tanta suerte», comentó mientras me ayudaba a recoger los pocos objetos que había sacado de la maleta. «Cuídese, señora Olivia, y si necesita cualquier cosa, aquellas puertas siempre estarán abiertas». Menos de 2 horas después de su llegada, me encontraba en el coche de Rodrigo, alejándome de lo que pudo haber sido el triste final de mi historia. El asilo se empequeñecía en el espejo retrovisor hasta desaparecer en una curva. Con él sentí que se iba un peso de mi corazón, aunque otro permanecía: el dolor de la traición de mi hija. Durante el trayecto,
Rodrigo me contó sobre su vida en los últimos años. Después del divorcio con Larisa, había pasado momentos muy difíciles. Creí que nunca me recuperaría, confesó mientras conducía por las calles arboladas de un barrio residencial. No solo había perdido a mi esposa, sino mi dignidad. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué no fui suficiente. Pero la vida da vueltas inesperadas. Un antiguo cliente para quien había trabajado como repartidor cuando era joven, lo contactó con una oferta: asociarse en un pequeño negocio de importación. El hombre necesitaba a alguien de confianza, alguien trabajador que conociera las calles y tuviera don de gentes. Rodrigo aceptó, aportando más trabajo que capital. Al principio fue durísimo. Me contó con una sonrisa que revelaba orgullo por el camino recorrido. Dormía en la oficina para ahorrar en alquiler, comía un sándwich al día, trabajaba 18 horas seguidas. Hubo noches en que pensé en rendirme, en que el cansancio era tanto que no podía ni llorar. Me contó cómo paulatinamente las cosas comenzaron a mejorar, cómo su dedicación y honestidad atrajeron más clientes, cómo un préstamo bancario, el primero que le concedieron después de 5 rechazos, les permitió expandirse. Recuerdo el día que firmé ese préstamo, dijo con una risa suave. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el bolígrafo. De pequeña importadora, la empresa creció hasta convertirse en una de las distribuidoras más importantes del país. Nos especializamos en productos electrónicos primero, luego expandimos a electrodomésticos y ahora también manejamos muebles de diseño, explicó con un orgullo moderado pero evidente. Tenemos oficinas en 3 ciudades y planes de expansión internacional para el próximo año. Y todo porque usted me enseñó que la perseverancia siempre da frutos, añadió mirándome brevemente antes de volver su atención a la carretera. Que la honestidad y el trabajo duro eventualmente son reconocidos. Yo no hice nada especial. Hijo, respondí conmovida por sus palabras, sorprendida de lo fácil que resultaba llamarlo hijo, a pesar de los años transcurridos. ¿Nada especial?, repitió con incredulidad. Se detuvo en un semáforo y me miró directamente. Doña Olivia, cuando Larisa me dejó por ese ejecutivo, cuando me sentía como la persona más insignificante del planeta, usted fue la única persona que me llamó. ¿Recuerda lo que me dijo? Lo recordaba perfectamente, pero dejé que él lo mencionara. Necesitaba saber que aquellas palabras, dichas desde el corazón en un momento de profundo dolor compartido, habían significado algo. Me dijo: Rodrigo, mi hija está equivocada. Algún día lo entenderá. Pero para entonces, tú ya habrás construido algo grande. No por venganza, sino porque eso es lo que mereces. Hizo una pausa y añadió: esas palabras me mantuvieron en pie durante los peores momentos. El semáforo cambió a verde y Rodrigo continuó conduciendo, ahora por una avenida bordeada de árboles frondosos. Las casas a ambos lados eran amplias, elegantes, con jardines bien cuidados. Un barrio que claramente hablaba de prosperidad, pero sin la ostentación vulgar que a veces acompaña al dinero nuevo. Muchas noches, cuando todo parecía imposible, recordaba sus palabras. Continuó Rodrigo. Me decía a mí mismo: Doña Olivia cree en ti, no puedes defraudarla. Sus palabras me conmovieron profundamente. En mi afán por proteger a Larisa, por justificar sus acciones, nunca había considerado completamente el impacto que mis pequeños gestos de apoyo habían tenido en Rodrigo. El coche se detuvo frente a una hermosa casa de 2 plantas con fachada de piedra y madera. No era una mansión ostentosa como las que veía en las telenovelas, sino un hogar acogedor con un jardín bien cuidado, lleno de bugambilias en flor, y una terraza amplia con muebles,
de exterior que invitaban a largas conversaciones bajo las estrellas. ¿Esta es tu casa?, pregunté asombrada. La última vez que había visto a Rodrigo, años atrás, vivía en un pequeño apartamento alquilado después del divorcio. «Nuestra casa por ahora», corrigió con una sonrisa cálida. «Hasta que decidamos qué es lo mejor para usted». «Rodrigo, yo no puedo», comencé a protestar, abrumada por su generosidad. «Puede y lo hará», interrumpió con firmeza pero sin perder la sonrisa. «Al menos hasta que encontremos una solución permanente. No está sola, doña Olivia. Nunca más estará sola mientras yo viva». Al entrar en la casa, me sorprendió lo acogedora que era. Esperaba algo más frío, más de soltero exitoso. Pero el interior estaba decorado con gusto sencillo y cálido. Muebles de madera oscura, sofás cómodos con cojines en tonos terrosos, fotografías enmarcadas en las paredes, principalmente paisajes y algunas fotos familiares que no pude distinguir bien. Y lo que más me impresionó, plantas. Muchas plantas en macetas de diferentes formas y tamaños, dando vida y color a cada rincón. ¿Te gustan las plantas?, pregunté sorprendida mientras admiraba una hermosa orquídea en plena floración. «Me recuerdan a usted», respondió con sencillez. Siempre tenía su apartamento lleno de plantas. Decía que eran su familia silenciosa. Me conmovió que recordara ese detalle. Era cierto. Mis plantas siempre habían sido una pasión, una forma de llenar el vacío después de que Roberto muriera y Larisa eventualmente se fuera de casa. Cuando me mudé con mi hija, había tenido que dejar la mayoría atrás, llevando solo un pequeño cactus que, sospechaba, Larisa había tirado en cuanto me dejó en el asilo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Rodrigo me instaló en una habitación espaciosa en la planta baja. «Para que no tenga que subir escaleras», explicó. La habitación tenía una cama grande y cómoda, un armario amplio que resaltaba lo poco que poseía ahora, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín trasero y un baño privado adaptado con barras de seguridad junto al inodoro, y en mi tiemtense, la ducha. «Mandé instalarlas esta mañana», comentó cuando notó mi sorpresa ante esos detalles. «Quiero que se sienta segura». Contrató a una enfermera, Marta, una mujer de mediana edad con manos gentiles y una sonrisa permanente, para ayudarme con mis medicamentos y con la fisioterapia para mi artritis. «Solo viene 4 horas al día», me explicó Rodrigo. «Si prefiere que esté más tiempo, solo dígalo». «Es más que suficiente», respondí abrumada por tanta atención. «De hecho, es demasiado, Rodrigo. No puedo aceptar...» «¿Doña Olivia?», me interrumpió con esa firmeza suave que había desarrollado con los años. «Por favor, no me ofenda rechazando mi ayuda. Déjeme hacer esto». ¿Cómo podía negarme? La alternativa era el asilo, o intentar localizar hacia algún pariente lejano que probablemente ni recordaría mi existencia. Además, debía admitir que la compañía de Rodrigo resultaba reconfortante. Hablábamos de todo: libros, películas, recuerdos del pasado, proyectos para el futuro. Nunca mencionaba a Larisa directamente, pero a veces, cuando ciertos temas rozaban su recuerdo, veía un destello de dolor antiguo en sus ojos. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de mi rescate del asilo, Rodrigo llegó a casa más temprano de lo habitual. Lo encontré en el jardín trasero, aparentemente absorto en sus pensamientos, contemplando un rincón vacío del terreno. «¿Interrumpo?», pregunté acercándome lentamente, apoyada en el bastón que Marta había insistido en que usara por prevención más que por necesidad. «Para nada», respondió con una sonrisa, saliendo de su ensimismamiento. «Estaba imaginando cómo se vería un huerto aquí. Siempre quise tener uno, pero nunca encontré el tiempo para empezarlo». «Los huertos requieren dedicación», comenté,
recordando el pequeño que tuve años atrás. Pero no hay nada como cosechar tus propias verduras. Rodrigo me miró como si acabara de darle la respuesta a una pregunta no formulada. Usted tenía uno, ¿verdad? En su antigua casa. Asentí con nostalgia. Tomates, pimientos, hierbas aromáticas. No era grande, pero me daba una satisfacción enorme. ¿Le gustaría ayudarme a crear uno aquí?, preguntó con un entusiasmo casi infantil. Podríamos empezar este fin de semana. Levantaríamos las camas a una altura cómoda para que no tenga que agacharse demasiado. La idea me ilusionó más de lo que quería admitir. Tener un proyecto, sentirme útil de nuevo, poder trabajar con mis manos a pesar de la artritis. Me encantaría, respondí con una sonrisa genuina. Quizás la primera desde que Larisa me había dejado en el asilo. Esa misma tarde, mientras tomábamos té en la terraza, algo que se había convertido en nuestra rutina diaria, Rodrigo me hizo una propuesta que no esperaba. He estado pensando, doña Olivia. Comenzó con cierta timidez inusual en él. Revolvía su té sin probarlo, señal de que algo importante ocupaba su mente. La casa es grande para mí solo, y aunque me encanta tenerla aquí, entiendo que pueda querer su propio espacio. Mi corazón se encogió. ¿Me estaba pidiendo que buscara otro lugar? ¿Ya se había cansado de mí, como Larisa? El miedo debió reflejarse en mi rostro, porque inmediatamente aclaró. No me malinterprete, dijo apresuradamente. Lo que quiero decir es que quizás le gustaría tener su propio hogar, independiente pero cercano, un lugar que sea suyo completamente, donde pueda tener sus cosas, sus rutinas. Antes de que pudiera responder, continuó. Tengo una propiedad a 2 calles de aquí. Es una casa pequeña pero muy cómoda, toda en una planta, con un jardín precioso que da al sur, perfecto para plantas que necesitan mucho sol. La compré como inversión hace unos años, pero nunca la he alquilado. Hizo una pausa y añadió. Si le gusta, es suya, para siempre. Me quedé sin palabras. ¿Una casa? Para mí, a mis 72 años, cuando pensaba que mi destino era terminar en un asilo, ¿alguien me ofrecía un hogar propio? No puedo aceptar algo así, dije finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. Es demasiado, Rodrigo. Una cosa es quedarme aquí temporalmente, pero una casa no es un regalo, respondió con firmeza. Es una retribución. Usted me dio algo que nadie más me dio cuando más lo necesitaba. Confianza, respeto, un lugar en su mesa y en su corazón. Y eso, doña Olivia, no tiene precio. Pero una casa, insistí, abrumada por la magnitud del ofrecimiento, que probablemente permanecería vacía por años, argumentó él. Tengo más propiedades de las que necesito, inversiones que hice con los años. Esta en particular la compré pensando en mi madre, que en paz descanse. Quería traerla a vivir cerca de mí, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. Su voz se suavizó al mencionar a su madre, revelando una herida que aún no había sanado completamente. Me haría feliz saber que alguien la disfruta, que tiene vida dentro. 2 semanas después de mi rescate del asilo, me mudé a mi nuevo hogar, no sin antes recorrer la propiedad con Rodrigo, asegurándome de que realmente quería hacer esto, de que no era un impulso generoso que luego lamentaría. La casa era perfecta, una construcción de estilo mediterráneo con techos altos, grandes, ventanales que permitían la entrada de luz natural, 2 habitaciones, un estudio pequeño, una cocina amplia y, lo mejor de todo, un jardín trasero con suficiente espacio para el huerto que habíamos planeado. Rodrigo insistió en adaptarla completamente a mis necesidades. Instalaron barras de seguridad en el baño,
rampas sutiles donde había pequeños desniveles, iluminación automática con sensores de movimiento para evitar accidentes nocturnos y un sistema de alarma conectado directamente con su casa y con un servicio de emergencias. Marta, la enfermera, aceptó aumentar sus horas y ahora venía todos los días. No solo me ayudaba con mis medicamentos y fisioterapia, sino que se había convertido en una compañía agradable. Me enseñaba recetas nuevas, me acompañaba a pequeñas caminatas por el vecindario y hasta había comenzado a asistir conmigo a un taller de pintura en el centro comunitario cercano. Lo más sorprendente de todo era cómo Rodrigo había conseguido recuperar algunas de mis pertenencias. Contacté al administrador de su antiguo apartamento. Me explicó cuándo aparecieron mis libros favoritos, algunos cuadros y hasta el viejo reloj de pared que había pertenecido a mis padres. Larisa no había llegado a donar todo. Muchas cosas estaban en un depósito temporal. No mencionó si había hablado directamente con mi hija para conseguir estas cosas, y yo no pregunté. Algunas heridas aún estaban demasiado frescas para ser tocadas. Por primera vez en años me sentía verdaderamente feliz, valorada, respetada. Tenía un hogar propio, adaptado a mis necesidades. Un jardín donde cultivaba tomates, pimientos, albahaca y romero. Un huerto pequeño pero abundante que me proporcionaba no solo alimentos, sino una profunda satisfacción. Mi artritis seguía molestando y mi corazón aún necesitaba medicación, pero el dolor del abandono comenzaba a sanar. Rodrigo cenaba conmigo al menos 3 veces por semana. A veces traía comida preparada de ese restaurante italiano que tanto le gusta. Otras veces cocinábamos juntos, riendo cuando alguna receta no salía como esperábamos. Soy mejor empresario que chef. Solía bromear cuando quemaba algo o se le pasaba de sal. Entonces, un mes después de mi mudanza, cuando comenzaba a sentir que mi vida tenía un nuevo propósito, ocurrió lo inevitable. Sonó el timbre mientras Marta y yo preparábamos galletas en la cocina. Era una receta de mi abuela, con canela y nueces, que Rodrigo había probado una vez en mi antiguo apartamento y había declarado las mejores del continente. «Yo abro», dijo Marta, limpiándose las manos en el delantal. La escuché abrir la puerta y luego un silencio incómodo, demasiado largo para ser una entrega o un vecino saludando. «Señora, hay alguien que quiere verla», anunció con voz tensa al regresar a la cocina. No necesité preguntar quién era. Lo sentí en el ambiente, en la repentina aceleración de mi pulso, en el temblor que se instaló en mis manos artríticas. Me sequé las manos lentamente en mi propio delantal. Respiré profundo y me preparé mentalmente para el encuentro que, en el fondo, sabía que era inevitable. Larisa estaba de pie en el recibidor, con aspecto cansado y nervioso. Vestía formalmente como siempre, un traje sastre gris perla que seguramente costaba más que todo el mobiliario de mi cocina. Pero había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que no le había visto en años, quizás desde que era una niña pequeña llorando por una rodilla raspada. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro. La miré sin decir nada. ¿Qué se le dice a la hija que te abandonó en un asilo sin mirar atrás? ¿Qué palabras pueden justificar esa traición? ¿Qué conversación puede comenzar después de que alguien te haya descartado como un objeto inservible? «Me costó encontrarte», continuó ante mi silencio. Parecía incómoda, fuera de lugar en esta casa sencilla pero acogedora, tan diferente de su apartamento minimalista y frío. «Fui al asilo para resolver unos papeles y me dijeron que te habías ido, que un hombre había pagado todo y te había llevado. Rodrigo», dije simplemente, pronunciando su nombre como quien pronuncia un talismán protector. «Sí», asintió ella.
desviando la mirada hacia el suelo por un momento. Me hablaron de una donación generosa, de cómo te trató con respeto y dignidad. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Averigüé dónde vivía, pensando que estarías con él. Su ama de llaves me dio esta dirección. Algo que mi propia hija no hizo. Respondí sin poder contenerme, sin querer contenerme. La rabia y el dolor que había mantenido a raya durante estas semanas resurgieron como lava hirviendo. Larisa encajó el golpe. Se lo merecía, lo sabía. Vi cómo se estremecía levemente, cómo sus ojos, tan parecidos a los míos, a los de mi madre, se humedecían. «Mamá, yo...» «Lo siento», balbuceó. Larisa, siempre tan elocuente en sus reuniones de negocios, siempre tan segura al dar órdenes, ahora tropezaba con las palabras. Estaba abrumada. Mi trabajo, mi vida. No pensé con claridad. ¿No pensaste con claridad?, repetí incrédula, sintiendo cómo una risa amarga subía por mi garganta. ¿Me dejaste en un asilo fingiendo llevarme al médico porque no pensaste con claridad? ¿Planeaste durante una semana cómo deshacerte de mí porque estabas abrumada? Sé que no hay excusa, admitió. Y por un segundo vi en ella a la niña que una vez admitió haber roto mi jarrón favorito. La niña que sabía reconocer sus errores. Pero cuando supe que fue Rodrigo quien te sacó de allí, el hombre a quien yo traté tan mal, a quien abandoné por alguien que creí mejor, me di cuenta de lo despreciable que he sido. Se acercó un paso, dubitativa, como un animal herido que teme otro golpe. He venido a llevarte a casa conmigo, a intentar reparar mi error, a pedirte perdón. Marta nos observaba desde la puerta, de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión protectora que me conmovió. Estaba lista para intervenir si yo lo necesitaba, para echar a Larisa si le daba la señal. Le sonreí levemente para tranquilizarla y me volví hacia mi hija. ¿Sabes? Durante años me pregunté en qué había fallado como madre. Comencé con voz serena, sorprendiéndome a mí misma por la calma que sentía. ¿Qué había hecho mal para que mi hija creciera con tanta frialdad en su corazón? Me culpé por cada decisión. Quizás trabajé demasiado y no estuve lo suficiente en casa, o no te exigí lo suficiente, o te malcrié dándote todo lo que pude. Hice una pausa, sintiendo cómo el peso de años de autorreproche comenzaba a aligerarse. Pero ahora entiendo que no fue mi culpa. Te di lo mejor que tenía, lo mejor que sabía dar. Cada persona elige en quién convertirse, sin importar cómo la criaron. Mamá, por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba acostumbrada a que yo hablara así, con tanta claridad y firmeza. Siempre había sido la madre que cedía, que perdonaba sin condiciones, que justificaba sus fallos. No te odio, Larisa, continué, sintiendo la verdad de mis palabras. Eres mi hija y siempre te amaré, pero no voy a volver contigo. Pero esta casa... Y miró alrededor con una expresión confusa. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Estás dependiendo de mi exmarido? ¿No te da vergüenza?, preguntó, dejando entrever algo de la antigua Larisa, la que juzgaba todo basándose en apariencias y estatus. Sonreí con tristeza. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, el orgullo herido, no el remordimiento sincero. Le molestaba menos haberme abandonado que el hecho de que Rodrigo, a quien ella había despreciado, ahora pudiera ayudarme. No me da vergüenza recibir ayuda de alguien que me respeta y me valora, respondí con calma. Lo que me daría vergüenza sería volver a un lugar donde soy considerada una carga, un obstáculo para la libertad de alguien más. Él solo lo hace para vengarse de mí, replicó con amargura.
y vi cómo la vulnerabilidad daba paso a la defensiva. Para demostrarme que ahora tiene dinero, que puede permitirse lo que yo no. Te equivocas, intervino una voz desde la puerta. Rodrigo estaba allí, sosteniendo una bolsa de comestibles. No había usado su llave por respeto. Siempre tocaré el timbre. Esta es su casa ahora, había insistido. Sino que había esperado, en el umbral, escuchando. No lo hice por ti, Larisa, dijo acercándose, dejando la bolsa sobre una mesa lateral. Su voz era calmada pero firme. Ni para vengarme, ni para presumir, ni para hacerte sentir mal. Lo hice porque tu madre me enseñó algo que tú nunca aprendiste: la gratitud. ¿Cómo te atreves a juzgarme?, espetó ella, recuperando su postura defensiva, sus ojos brillando con indignación. No tienes idea de lo que es cuidar a alguien mayor, las complicaciones, los gastos. ¿Los gastos?, interrumpió Rodrigo con incredulidad, aunque sin elevar la voz. Tú ganas más en un mes que lo que tu madre ganaba en un año cuando te criaba sola. Tienes un apartamento con 3 habitaciones vacías, un armario lleno de ropa que usas una vez y te quejas de gastos. Sacudió la cabeza con evidente decepción. Y sin embargo, ella nunca, ni una sola vez, te consideró una carga cuando pasabas noches enteras llorando por pesadillas, cuando necesitabas ortodoncia, cuando querías clases de piano que apenas podía pagar. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades incómodas. Larisa parecía encogerse con cada palabra, como si cada una fuera un pequeño golpe. «Rodrigo», dije suavemente, poniéndome de pie con cierto esfuerzo. «Está bien». Él me miró, con un respeto que me conmovió profundamente, y asintió, dando un paso atrás. Entendía que esta era mi batalla, mi conversación para tener. «Larisa», dije finalmente, suavizando mi tono. «No guardo rancor en mi corazón. La vida es demasiado corta y preciosa para eso. Te perdono por lo que hiciste, pero necesito paz ahora. Necesito estar rodeada de personas que me quieran por quien soy, no por obligación». «¿Eso significa que no me quieres en tu vida?», preguntó con una vulnerabilidad que me recordó a la niña que una vez fue, la que me preguntaba si el monstruo del armario podía llevársela mientras dormía. «Significa que las puertas nunca estarán cerradas para ti», respondí, siendo honesta. «Pero si quieres entrar, tendrá que ser con respeto y amor verdadero, no por culpa o apariencias». Larisa me miró largamente, como evaluando si valía la pena luchar o rendirse. Vi en sus ojos el conflicto, la lucha entre el orgullo y el amor, entre la imagen que quería proyectar y la realidad que no podía negar. Finalmente, asintió lentamente. «Entiendo», dijo en voz baja. Se acercó y, vacilante, me dio un beso en la mejilla, un gesto que no había hecho en años, no desde que se convirtió en la ejecutiva implacable que creía que las muestras de afecto eran signos de debilidad. «Te llamaré», añadió antes de dirigirse a la puerta. Cuando pasó junto a Rodrigo, se detuvo un momento. Parecían 2 gladiadores que se reconocen mutuamente después de una batalla. «Gracias», dijo sin mirarlo directamente, «por hacer lo que yo debí hacer». «No lo hice por ti», repitió él con firmeza. «Lo sé», respondió ella, y por primera vez vi un destello de la Larisa que pudo haber sido, la que eligió el camino equivocado. Y eso lo hace aún más valioso. Después de que Larisa se marchara, Rodrigo se sentó a mi lado en el sofá. Marta, con su discreción habitual, había regresado a la cocina, dándonos espacio. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación, tomando mi mano entre las suyas. «Estaré bien», respondí con sinceridad. «Es difícil, pero necesario. Siento haber intervenido».
se disculpó. No quería entrometerme en una conversación madre-hija, pero cuando la escuché acusarla de vivir de mi caridad... No te disculpes, dije apretando su mano. A veces necesitamos que alguien diga las verdades que nosotros no nos atrevemos a pronunciar. Además, añadí con una pequeña sonrisa, no dijiste nada que no fuera cierto. Los meses siguientes fueron de sanación y descubrimiento. Además del taller de pintura al que ya asistía con Marta, comencé a participar en un grupo de lectura en la biblioteca local. Mis manos artríticas protestaban al sostener los libros durante mucho tiempo, pero mi mente agradecía el estímulo, la compañía, las discusiones sobre personajes y tramas que me hacían olvidar mis propios dolores. Mi pequeño huerto prosperaba. Había añadido zanahorias, rábanos y lechugas a mis tomates y hierbas aromáticas. Cada hortaliza que cosechaba era una pequeña victoria contra el tiempo, contra los pronósticos, contra las limitaciones que mi cuerpo intentaba imponerme. Rodrigo seguía siendo una presencia constante y reconfortante. Había instalado una pérgola en mi jardín para que pueda disfrutar del exterior incluso en los días más soleados. Y juntos habíamos plantado bugambilias que ya comenzaban a trepar por las columnas, prometiendo una explosión de color en primavera. Larisa mantuvo su palabra y llamaba regularmente. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, superficiales. Hablábamos del clima, de noticias generales, de trivialidades que no tocaban nuestras heridas. Con el tiempo comenzaron a fluir con más naturalidad. A veces me preguntaba por mi jardín. Otras veces yo le preguntaba por su trabajo. Pequeños puentes tendidos sobre un abismo que, si bien no podía cerrarse completamente, al menos podía cruzarse con cuidado. Un día, 6 meses después de nuestra confrontación, me pidió visitarme. Sentí un nudo en el estómago al pensar en recibirla de nuevo, pero también una curiosidad genuina sobre qué había cambiado en su vida, en su actitud. Fue una tarde de domingo. Vino sola, sin excusas ni pretextos. No vestía su habitual traje, formal, sino unos pantalones sencillos y una blusa azul que le había regalado hace años y que creía olvidada en el fondo de algún armario. Trajo un pastel que ella misma había horneado. Horrible, pero hecho con cariño, admitió riendo cuando vio los bordes quemados y el glaseado desparejo. Y pasamos horas conversando. No sobre el pasado, sobre recriminaciones o justificaciones, sino sobre el presente, sobre quiénes éramos ahora. Me contó que había comenzado terapia. El incidente, como llamaba eufemísticamente a mi abandono en el asilo, le había hecho cuestionar muchas de sus decisiones, de sus valores. Me di cuenta de que he estado persiguiendo cosas que no me hacen feliz, confesó. Ascensos, reconocimiento, una imagen perfecta, y en el proceso perdí lo único que realmente importa, la conexión humana, el amor verdadero. Me habló de cambios que estaba haciendo en su vida. Había reducido sus horas de trabajo, estaba considerando un cambio de carrera hacia algo que realmente ayude a las personas. Y había terminado su relación con Ricardo, el ejecutivo por quien había dejado a Rodrigo años atrás. Era tan vacío como yo, admitió con una honestidad que me sorprendió. No mencionó a Rodrigo directamente, ni ofreció disculpas formales por lo sucedido, pero en cada palabra, en cada gesto, veía un esfuerzo genuino por cambiar, por reconciliarse no solo conmigo, sino con ella misma. Antes de marcharse, me abrazó largamente. Un abrazo diferente. No el mecánico que solía darme en cumpleaños y festividades, sino uno que hablaba de añoranza, de arrepentimiento, de esperanza. «Te quiero, mamá», susurró en mi oído. Siento haber tardado tanto en demostrarlo. No fue un final perfecto. Las relaciones rotas no se reparan de la noche a la mañana. Los años de distancia emocional,
Las palabras hirientes, las acciones egoístas, no desaparecen con un pastel quemado y un abrazo sincero. Pero fue un comienzo, una semilla plantada en tierra fértil que, con paciencia y cuidado, podría crecer. Fuerte, Rodrigo siguió siendo una presencia constante en mi vida, no solo como benefactor, sino como el hijo que nunca tuve. Me acompañaba a mis citas médicas, celebrábamos juntos los cumpleaños y nos consolábamos mutuamente en los días difíciles, cuando su negocio enfrentaba problemas o cuando mi artritis empeoraba con los cambios de clima. Un día, cuando Larisa vino de visita, coincidió con Rodrigo. Fue un momento incómodo al principio, como dos planetas que se cruzan en órbitas diferentes, con historias compartidas pero distantes. Sin embargo, para mi sorpresa, la tensión inicial dio paso a una conversación civil, incluso amistosa. No eran amigos, ni lo serían, pero había un respeto mutuo naciendo de las cenizas de su matrimonio fallido. Después de que Larisa se marchara, Rodrigo me ayudó a regar el jardín, una tarea que disfrutábamos compartir. «Es extraño», comentó mientras llenaba la regadera. «Hubo un tiempo en que hubiera dado cualquier cosa por verla arrepentida, sufriendo como yo sufrí. Ahora solo espero que encuentre su camino». «El perdón no es solo para quien recibe el perdón», respondí. «Es principalmente para quien perdona, te libera». Él sonrió, esa sonrisa cálida que iluminaba toda su cara. Sabia como siempre, doña Olivia. Una tarde, casi un año después de mi rescate del asilo, mientras disfrutábamos del atardecer en mi jardín, con los tomates madurando en sus enrejados y las bugambilias en plena floración, Rodrigo me sonrió con picardía. «¿Sabe, doña Olivia? A veces las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que se forjan en el corazón». Tenía razón. En ese momento, rodeada de flores que había plantado con mis propias manos, en una casa que representaba no la caridad, sino el respeto, con la visita ocasional de una hija que lentamente encontraba su humanidad, y la compañía constante de quien me veía como una madre cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, comprendí la lección más importante de todas. El verdadero amor nunca abandona. Puede cambiar de forma, puede ser probado, puede incluso desaparecer por un tiempo, pero cuando es genuino, siempre encuentra el camino de regreso. Mi historia, que pudo haber terminado en la soledad de un asilo, en el abandono y la amargura, se transformó en un testimonio de esperanza. No porque todo se resolviera mágicamente, no porque todos los errores fueran perdonados y olvidados en un instante, sino porque aprendí que incluso en nuestros momentos más oscuros puede llegar la luz desde donde menos lo esperamos. El tiempo siguió pasando. Los cambios de estación se reflejaban en mi jardín. La exuberancia del verano, los colores cálidos del otoño, el descanso del invierno y el renacimiento de cada primavera. Con cada ciclo, sentía que mi vida adquiría un nuevo significado, un propósito renovado. Cuando cumplí 75 años, Rodrigo organizó una pequeña celebración en mi jardín. Nada ostentoso, exactamente como me gustaba. Marta preparó mi pastel favorito de chocolate y nueces. Vinieron algunos amigos del taller de pintura, mis compañeros del club de lectura. Y para mi sorpresa, Larisa no vino sola. La acompañaba un hombre de aspecto amable, un profesor universitario con quien llevaba saliendo algunos meses. «Es diferente a cualquiera con quien haya estado», me había confesado en una de nuestras conversaciones telefónicas. «No tiene un centavo, vive en un apartamento minúsculo lleno de libros y es la persona más feliz que he conocido». Durante la celebración, mientras todos conversaban animadamente, Rodrigo me entregó un paquete envuelto en papel dorado. «Feliz cumpleaños, doña Olivia», dijo con esa sonrisa que iluminaba sus ojos. Al abrirlo,
Encontré un álbum de fotografías, pero no era cualquier álbum. En su interior había fotos antiguas que creí perdidas para siempre. Roberto y yo el día de nuestra boda. Larisa recién nacida en mis brazos. Su primer día de escuela. Mi pequeño apartamento con sus macetas, llenas de vida. Momentos cotidianos que el tiempo había borrado de mi memoria, pero que alguien había preservado. ¿Cómo? Pregunté con lágrimas en los ojos. Fue un trabajo de equipo, respondió, y miró hacia Larisa, quien observaba la escena con una mezcla de nostalgia y algo parecido a la paz. Encontré algunas en cajas que nunca abrí después de mudarme, explicó ella, acercándose. Y otras estaban con mi tía Carmen, quien aparentemente las guardó cuando vendimos el apartamento. Yo solo las organicé y mandé restaurar las más dañadas, añadió Rodrigo con modestia. Pasé el resto de la tarde revisando aquel tesoro, compartiendo historias con los presentes. Momentos de mi vida que creí perdidos ahora revivían en esas imágenes. El vestido amarillo que llevaba cuando Larisa dio sus primeros pasos. El pequeño jardín de nuestro primer hogar. La sonrisa de Roberto sosteniendo a nuestra hija en sus hombros. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en mi jardín bajo las estrellas. La temperatura era perfecta, ni demasiado cálida ni demasiado fresca. Las flores nocturnas comenzaban a liberar su fragancia, y en la distancia podía escuchar el suave murmullo de la fuente que Rodrigo había instalado como regalo de Navidad el año anterior. Reflexioné sobre el extraño camino que había recorrido mi vida, cómo el momento que pensé sería el final, ser abandonada en un asilo, resultó ser el comienzo de algo nuevo e inesperado. Cómo la traición de mi hija, dolorosa como fue, abrió la puerta a una relación más honesta entre nosotras, desprovista de las expectativas irreales y las decepciones silenciosas que nos habían separado durante años. Pensé en Rodrigo, en cómo aquel joven inseguro que Larisa había despreciado se había convertido en un hombre de gran corazón y principios sólidos. Cómo la adversidad, en lugar de endurecerlo, lo había hecho más compasivo. Y pensé en mí misma, en la mujer que fui a los 27 años, joven viuda con una niña pequeña, enfrentándose a un mundo que parecía demasiado grande y cruel. En la madre que se entregó por completo a su hija, quizás descuidando enseñarle las lecciones más importantes. En la anciana asustada que se había dejado llevar al asilo, demasiado temerosa de ser una carga para protestar. Y finalmente, en quien era ahora, una mujer de 75 años que había descubierto que la vida puede ofrecer nuevos comienzos a cualquier edad. 2 años después de mi cumpleaños, recibí una noticia que me dejó sin aliento. Larisa estaba embarazada. A sus 48 años, cuando ya había renunciado a la idea de ser madre, la vida le había dado esta sorpresa. «Tengo miedo, mamá», me confesó una tarde, sentada en mi jardín, su vientre apenas comenzando a mostrar la nueva vida que crecía dentro. ¿Y si cometo los mismos errores? ¿Y si no soy una buena madre? La miré, viendo no a la ejecutiva implacable en que se había convertido, sino a la niña insegura que siempre había existido bajo esa fachada. «Todos cometemos errores, hija», le dije tomando su mano. «Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con genuina curiosidad. «¿Cómo criaste a una hija tú sola, sin dinero, sin apoyo, y aún así nunca perdiste la ternura?» «No fue fácil», admití. Hubo días en que quería rendirme, en que el cansancio y la preocupación parecían demasiado para soportar. Pero cada mañana me levantaba y me decía: «Hoy haré lo mejor que pueda, solo por hoy. Mañana ya veremos». Larisa reflexionó sobre mis palabras. «Quiero que mi hijo conozca a su abuela», dijo finalmente. «Quiero que crezca sabiendo lo que es el amor incondicional». 6 meses después, sostuve en mis brazos a mi nieto,
un niño hermoso con los ojos de su madre y una mata de pelo oscuro que me recordaba a Roberto. Lo llamaron Roberto Olivio, en honor a su abuelo que nunca conoció y a la abuela que casi perdió. Rodrigo se convirtió en una especie de tío honorario para el pequeño. A pesar de la historia complicada con Larisa, nunca mostró resentimiento hacia el niño. Al contrario, se presentaba con regalos educativos y pasaba horas enseñándole sobre plantas cuando lo traían de visita. «Es asombroso», comentó un día, mientras veíamos a Larisa enseñarle a Roberto pequeñas flores en mi jardín. «Cómo la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos». «¿Te arrepientes de algo?», pregunté, genuinamente curiosa. Reflexionó un momento antes de responder. «Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo buscando aprobación en lugares equivocados», dijo finalmente. «Pero no me arrepiento de ninguna de las decisiones que me trajeron aquí, a este momento». A medida que envejecía, mi cuerpo comenzaba a mostrar más señales de desgaste. Mi artritis empeoraba y mi corazón requería medicamentos más fuertes. Pero mi espíritu se sentía más fuerte que nunca. Cada mañana que despertaba en mi hogar, con la luz del sol filtrándose por las cortinas, sentía una gratitud profunda por esta segunda oportunidad que la vida me había dado. En mi cumpleaños número 80, mirando alrededor a las personas reunidas, en mi jardín, Rodrigo, Larisa y su esposo, mi nieto de 5 años correteando entre las plantas, Marta, quien se había convertido en una amiga querida, mis compañeros del taller de pintura y del club de lectura. Sentí una felicidad serena, completa. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó el pequeño Roberto, trepándose a mi regazo con la energía despreocupada de la infancia. «Pienso en lo afortunada que soy», respondí, acariciando su cabello oscuro. «En cómo a veces las cosas más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos». Él me miró con esos ojos grandes y curiosos, sin entender completamente mis palabras, pero sintiendo su peso. «¿Cómo cuando me caí de la bicicleta pero luego aprendí a montar sin rueditas?», sonreí, maravillada por la sabiduría simple de los niños. «Exactamente así, mi amor, exactamente así». Esa noche, después de que todos se marcharan, Rodrigo se quedó para ayudarme a ordenar un poco. A sus 55 años, seguía siendo un hombre apuesto, aunque las canas habían colonizado por completo su cabello y nuevas líneas de expresión marcaban su rostro. Líneas de sonrisas, principalmente. «¿Sabes qué pensaba hoy?», le dije mientras nos sentábamos en la terraza a disfrutar de la paz nocturna. «¿Qué cosa?», preguntó, sirviéndonos té de hierbas de mi jardín. Pensaba en aquel día, cuando apareció ese carro negro frente al asilo. ¿Cómo cambia la vida en un instante? ¿No? Un momento estás resignada a terminar tus días en soledad, y al siguiente, alguien aparece y lo cambia todo. Rodrigo sonrió con ternura. «Yo también pienso en ese día a menudo», confesó. Había ido al asilo como cada mes, a llevar mi donación y pasar tiempo con algunos residentes que no recibían visitas. Nunca imaginé que la encontraría allí. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en los recuerdos. Cuando la vi sentada en ese banco, bajo el naranjo, con esa expresión de dignidad a pesar de todo, fue como si el tiempo retrocediera. De repente era aquel joven inseguro al que usted ofrecía café y consejos en su cocina. «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», comenté, sorbiendo mi té. «Más que cerrarlos, creo que los transforma», respondió Rodrigo. «Nos da la oportunidad de reescribir nuestras historias, de darles nuevos finales». Pensé en sus palabras durante mucho tiempo esa noche. En cómo mi historia, que pudo haber terminado en aquel asilo con el abandono de mi hija, había tomado un giro inesperado gracias a un acto de gratitud y bondad.
en cómo ese giro había permitido, eventualmente, la reconciliación con Larisa, el nacimiento de mi nieto y esta paz que ahora sentía. 3 años después, cuando la artritis ya me impedía trabajar en el jardín como antes y mi corazón requería chequeos más frecuentes, Larisa me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. «Mamá», dijo durante una de sus visitas semanales, «hemos estado pensando... La casa que tenemos ahora es grande, demasiado para nosotros 3. Hay un anexo independiente, con su propia entrada, cocina, todo. Nos preguntábamos si considerarías mudarte con nosotros». La miré sorprendida, buscando en sus ojos algún signo de obligación o culpa. No encontré ninguno. Solo vi sinceridad y quizás un poco de esperanza. «No tienes que hacerlo por obligación, hija», respondí cautelosamente. «Estoy bien aquí». «No es por obligación», aseguró con firmeza. «Es porque queremos tenerte cerca. Roberto pregunta constantemente por ti, y nosotros queremos este tiempo contigo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quizás pueda escribir un nuevo capítulo, uno mejor». Pensé en la oferta durante días. Consulté con Rodrigo, quien me escuchó atentamente. «Es su decisión, doña Olivia», dijo con su habitual respeto. «Pero si me pregunta, creo que Larisa ha cambiado genuinamente, y tener a su nieto cerca, sé cuánto significaría para usted». Finalmente acepté. La mudanza fue sencilla, pues llevaba una vida con pocas posesiones materiales pero ricas en significado. Larisa y su esposo adaptaron el anexo perfectamente a mis necesidades, respetando mi independencia pero asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Rodrigo seguía visitándome regularmente, ahora en mi nuevo hogar. Larisa, sorprendentemente, lo recibía con una cordialidad que nunca hubiera imaginado años atrás. No eran amigos cercanos, pero había un respeto mutuo nacido de la experiencia compartida y el paso del tiempo. El pequeño Roberto era mi mayor alegría. Pasaba horas conmigo después de la escuela, escuchando mis historias, ayudándome con un pequeño huerto que había comenzado en mi nueva terraza, aprendiendo a jugar dominó y a hacer galletas con la receta de mi abuela. Un día, mientras Roberto dormía una siesta en mi sofá después de una tarde de juegos, Larisa se sentó a mi lado. «¿Sabes, mamá? A veces miro atrás y no reconozco a la persona que fui», dijo en voz baja para no despertar al niño. «La mujer que te llevó a ese asilo parece una extraña ahora». «Todos cambiamos, hija», respondí tomando su mano. «Lo importante es hacia dónde cambiamos». Cuando pienso en lo que casi pierdo, su voz se quebró levemente. «No solo a ti, sino la oportunidad de que Roberto te conociera, de que tuviera una abuela como la que yo tuve. Pero no lo perdiste», la tranquilicé. «Estamos aquí ahora, eso es lo que importa». A mis 85 años, sentada en mi pequeña terraza, viendo a mi nieto jugar en el jardín bajo la mirada atenta de su madre, con Rodrigo visitándome cada semana, me siento en paz. Mi cuerpo está cansado. Mis manos ya no pueden sostener las agujas de tejer que tanto amaba. Y mi corazón requiere cada vez más medicación. Pero mi espíritu está completo. He aprendido que la vida raramente sigue el camino que planeamos, que a veces las heridas más profundas vienen de quienes más amamos, pero también que el perdón, cuando es genuino, libera tanto a quien lo da como a quien lo recibe, que la gratitud puede transformar una tragedia en un nuevo comienzo, y que siempre, siempre hay lugar para segundas oportunidades. Mi historia, que pudo haber terminado aquel día en el asilo cuando Larisa se marchó sin mirar atrás, ha sido reescrita, no por magia o milagros, sino por actos de bondad,
por decisiones valientes, por la disposición a perdonar y a comenzar de nuevo. Ahora, cuando miro hacia atrás, ya no veo solo sacrificios y decepciones. Veo un camino largo y sinuoso que, a pesar de todos sus obstáculos, me ha traído exactamente donde necesitaba estar. Y si hay algo que quisiera que otros aprendieran de mi experiencia, es esto. Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Nunca estamos demasiado viejos para perdonar, para amar, para crecer. Y a veces, cuando menos lo esperamos, aparece un carro negro frente a nuestra puerta, ofreciéndonos la oportunidad de reescribir nuestro final. Porque el verdadero amor, el que está basado en el respeto y la gratitud, nunca abandona. Puede transformarse, puede ser probado, puede incluso perderse temporalmente en las sombras de nuestros errores. Pero cuando es genuino, siempre encuentra el camino de regreso. Y yo, Olivia Mendoza, a mis 85 años, he tenido el privilegio de comprobarlo. Mi hija finalmente aprendió que el éxito no se mide en cuentas bancarias o títulos, sino en la capacidad de amar verdaderamente. Mi nieto crece sabiendo que los lazos familiares trascienden la sangre y se construyen día a día con pequeños actos de cariño. Y un hombre que no llevaba mi apellido me enseñó que a veces la familia que nos salva es la que elegimos. Esta es mi historia. Una que comenzó con abandono pero que encontró su camino hacia la redención. Una que me recuerda, cada amanecer, que mientras haya vida, hay posibilidad de escribir nuevos capítulos. Y que, incluso en nuestros momentos más oscuros, puede aparecer un carro negro para llevarnos hacia la luz. Porque al final del día, todos merecemos ser tratados con dignidad. Todos merecemos un hogar cálido, una mano amiga y la certeza de que nuestro valor no disminuye con la edad ni con las circunstancias. Y yo, Olivia Mendoza, finalmente lo comprendí. No era un fardo, nunca lo fui. Era, y sigo siendo, una mujer que supo amar sin condiciones. Y por eso, contra todo pronóstico, fui amada de vuelta. Fin.